¿Qué aprenderemos hoy? Representaremos las características de una población en estudio sobre el acceso al agua en nuestras comunidades rurales. Luego identificaremos la variable en estudio y lo expresaremos en tablas de frecuencia para interpretar el comportamiento de los datos. Profesor, ¿y cuál será nuestra ruta de aprendizaje para aprender? Fátima y Pedro, en un primer momento vamos a recordar las características de una muestra. Identificaremos nuestra variable cualitativa o cuantitativa para analizarla. En segundo lugar, a partir de un caso sobre un estudio estadístico relacionado al acceso del agua, clasificaremos y ordenaremos los datos en una tabla de frecuencias para desarrollar las frecuencias absoluta, relativa, acumulada y porcentual. Analizaremos la información e interpretaremos los resultados sobre el acceso al agua. En tercer lugar, realizarán interpretaciones y conclusiones sobre los resultados, sobre el derecho al acceso del agua. Ello permitirá plantear propuestas de acciones desde la participación ciudadana. Profesor, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? El nombre del programa es Representamos información en tablas de frecuencias sobre el acceso al agua en nuestra comunidad rural. Ahora, estudiantes, escuchemos esta información del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2019, hecho en nuestras comunidades rurales. Bien, estudiantes, les explico. Se realizó un estudio en las comunidades rurales a nivel nacional sobre los hogares que tienen acceso al servicio de agua por la red pública. Se refiere a la fuente de donde proviene el agua potable. Se considera red pública al sistema de tuberías que proveen de agua a las viviendas y lo clasificaron de la siguiente forma. Los hogares que tienen red pública dentro de la vivienda es el 74,4%. Los hogares que tienen red pública fuera de la vivienda es el 0,7%. Y los hogares que tienen pilón de uso público es el 1,7%. ¿Cómo podríamos identificar la variable de estudio? Profesor, la información nos habla del acceso al agua en los hogares. Entonces, podría decir que mi variable de estudio sería acceso al servicio de agua. ¡Excelente, Fátima! ¿Y de qué tipo de variables estamos hablando? Profesor, yo quisiera decir más. Según lo que entendí, sería una variable cualitativa nominal. Asimismo, las categorías según la encuesta son red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Seguro que estos datos podremos analizarlos y saber cuál es el acceso al servicio de agua en tu comunidad y poder interpretarlos. Claro que sí, profesor. Investigando sobre la fuente donde proviene el agua potable en mi comunidad, conseguí por iniciativa propia los datos de 20 familias que viven cerca a mi casa, de los cuales tenemos que la red pública dentro de la vivienda la tienen 4 familias, red pública fuera de la vivienda tienen 10 familias y pilón de uso público tienen 6 familias. Fátima, estos datos que nos has traído son muy interesantes. ¿Cómo podríamos ordenarlo y realizar interpretaciones sobre el acceso de agua en tu comunidad? ¿Han escuchado hablar de las tablas de frecuencia?
tablas de frecuencia? Fátima, ¿por qué se llaman tablas de frecuencias? ¿Y qué características tienen? Profesor, recuerdo que una tabla de frecuencia es una herramienta estadística que permite ordenar los datos de un determinado estudio y su característica es su representación en forma de valor numérico. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Crees que está bien lo que afirma Fátima? Sí, profesor. Opino que una tabla de frecuencia nos permite ordenar y analizar las características de un conjunto de datos con respecto a sus valores numéricos. Profesor, ¿y qué elementos tiene una tabla de frecuencias? Muy buena pregunta, Fátima. Lo primero que necesitamos es tener una variable de estudio. ¿Cuál sería esa variable? Profesor, la variable de estudio es el acceso al servicio de agua. Muy bien, Fátima. Y además, la variable de estudio debe tener categorías. Profesor, ¿qué es una categoría? Muy buena pregunta, Pedro. Entonces les pregunto, ¿cómo podemos dividir la muestra teniendo en cuenta el acceso al servicio de agua, que es la variable de estudio? Profesor, no entiendo bien. ¿Podría poner un ejemplo, por favor? Claro que sí, Fátima. Gracias a la variable, el acceso al servicio de agua, podemos dividir a la población en 3 categorías. Hogares con red pública dentro de la vivienda. Hogares con red pública fuera de la vivienda. Y pilón de uso público. Ah, ya. Qué interesante, profesor. Es decir, que estos datos es la forma que clasificaremos a nuestra población. Claro que sí. Las otras partes de la tabla son la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Profesor, parece un poco complicado. Fátima, no te preocupes. Vamos a ordenar los datos que nos has traído y analizaremos su comportamiento para obtener nuevos resultados. Ahora les pregunto, ¿dónde representamos los datos de la encuesta sobre el acceso al servicio de agua? Profesor, ¿y cómo podemos realizar esta actividad? ¿Podríamos representarlos en una tabla de frecuencias? Claro que sí, Pedro. Una tabla de frecuencia es la mejor opción. Y para resolver la pregunta, el primer paso es ponerle un nombre a nuestra tabla de frecuencia. Profesor, ¿qué le parece si nuestra tabla se llama Tabla de frecuencia sobre el acceso al servicio de agua por la red pública de 20 familias? ¡Excelente, Fátima! Ahora el segundo paso será graficar nuestra tabla. Pregunto, ¿cómo podemos graficarla? Profesor, la tabla de frecuencia estará formada por 6 columnas y 4 filas de esta manera. La primera fila de la primera casilla escribiremos la variable de estudio. En este caso es acceso al servicio de agua. En la segunda casilla, frecuencia absoluta. Gracias, Pedro. En la tercera casilla, la frecuencia absoluta acumulada. En la cuarta casilla, la frecuencia relativa. En la quinta casilla, la frecuencia relativa acumulada. Y en la última casilla escribiremos el porcentaje. Ahora, Pedro y Fátima, nos toca ordenar los datos en valores numéricos en cada casilla de cada columna. Profesor, qué interesante cómo graficamos nuestra tabla de frecuencias. Estudiantes, ya tenemos graficada la tabla de frecuencia. Ahora corresponde un siguiente paso. ¿Cuál creen ustedes que es el tercer paso? Profesor, yo pienso que rellenar nuestra tabla y... ¿Cómo se rellena una tabla de frecuencia?
Eso mismo les preguntaría a ustedes y a todos los estudiantes que nos están escuchando. ¿Cómo se completa una tabla de frecuencias? Bien, estudiantes, la forma correcta de hacerlo es columna por columna. Fátima, analiza la primera columna. Profesor, en la primera columna están las categorías, empezando por hogares con red pública dentro de las viviendas, hogares con red pública fuera de la vivienda y hogares con pilón de uso público. Profesor, entonces vamos rellenando de arriba hacia abajo, dependiendo de la primera fila. ¡Excelente, Pedro! ¡Claro que sí! Ahora completamos la segunda columna, que es la frecuencia absoluta. Profesor, ¿y cuál es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato de una variable y se representa con una F minúscula seguido de una I y se lee F sub I, quien representa de manera general a todos los datos. Por ejemplo, F sub 1, estamos observando que I está tomando el valor de 1 y me representa el primer dato, y así en forma consecutiva. Profesor, ¡qué difícil! ¿Podría ponernos ejemplos, por favor? Claro que sí. En otras palabras sería, ¿cuántos hogares tienen red pública dentro de la vivienda? Ahí entiendo, profesor. Entonces, los hogares que tienen red pública dentro de sus viviendas son 4 datos. Y podrían ser, F1 respondió, red pública dentro de su vivienda. F2 respondió, red pública dentro de su vivienda. Así hasta un F4, porque, según la información, son 4 familias que respondieron red pública dentro de su vivienda. Claro, profesor, ahora entiendo. Entonces, la frecuencia absoluta es solo contar de mi total de la muestra cuántas cumplen con esa categoría. ¡Claro que sí! ¿Cuál es la frecuencia absoluta de red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público? Profesor, los hogares que tienen red pública fuera de la vivienda son 10 y los que tienen pilón de uso público son 6. ¡Muy bien hecho! Una vez hallada la frecuencia absoluta, pasemos a llenar la tercera columna, la frecuencia absoluta acumulada. Profesor, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Tiene alguna relación con la frecuencia absoluta? Claro que sí. La frecuencia absoluta acumulada se representa con una F mayúscula, seguida de una I minúscula al costado, y es la suma de la frecuencia absoluta de un dato con todas las frecuencias absolutas de los datos que le preceden. De ahí su nombre de acumulada. Profesor, usted ha dicho que es la suma de las frecuencias absolutas hasta el momento. En la primera categoría, hogares con red pública dentro de sus viviendas, solo tengo una frecuencia absoluta que es 4. Entonces será 4. Es correcto. Pero ¿cuál sería la frecuencia absoluta acumulada de los hogares con red pública fuera de la vivienda? Profesor, hasta el segundo dato, que es hogares con red pública fuera de la vivienda, tengo 2 frecuencias absolutas, la frecuencia absoluta 4 de la primera y la frecuencia absoluta 10 de la segunda categoría, y su suma sería 14. ¡Claro que sí! La frecuencia absoluta acumulada de los hogares con red pública fuera de la vivienda es 14. Por último, ¿cuál sería la frecuencia acumulada de los hogares con pilón de uso público? Profesor, las frecuencias absolutas hasta el tercer dato son 4 del primer dato, 10 del segundo dato y 6 del tercer dato. Si sumo todas las frecuencias absolutas, obtengo que la frecuencia absoluta acumulada de los hogares con pilón de uso público es 20.
Muy bien hecho. Es importante saber que esta frecuencia absoluta acumulada nos brinda la información sobre las veces que se ha realizado el estudio sobre el servicio de acceso al agua en sus hogares y coincide con el número de la muestra. Y, profesor, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Muy buena pregunta, Fátima. La frecuencia relativa se representa con una letra H minúscula seguido con una I y se lee H sub I y se halla dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre la cantidad total de la muestra en estudio. Profesor, ¿cuál es la cantidad total de la muestra en estudio? Pedro, la cantidad de la muestra total es 20 familias. Es la población de estudio. Muy bien, Fátima. Ahora dime, ¿cuál es la frecuencia relativa de los hogares con red pública dentro de la vivienda? Profesor, la frecuencia relativa del primer dato tendría que dividir el valor del primer dato, que es 4, entre la población de estudio, que es 20. Profesor, entonces 4 entre 20 es igual a 0,2. Muy bien, Pedro. La frecuencia relativa de los hogares con red pública dentro de la vivienda es 0,2. ¿Y cuánto será la frecuencia relativa de los hogares con red pública fuera de la vivienda? Profesor, la frecuencia relativa del segundo dato sería dividir 10, que es la frecuencia absoluta, entre 20, y esto es igual a 0,5. Muy bien. ¿Y cuánto es la frecuencia relativa de los hogares con pilón de uso público? Profesor, la frecuencia relativa de la tercera categoría sería dividir el valor absoluto, que es 6, entre la población de estudio, que es 20, y esto es igual a 0,3. Bien hecho. Ya hemos completado muchos valores de la tabla de frecuencia. Ahora toca la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo creen que se halla la frecuencia relativa acumulada? Profesor, la frecuencia relativa acumulada se hallará de forma similar que la frecuencia absoluta acumulada, es decir, sumando las frecuencias relativas hasta el momento. Muy bien, Pedro. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia relativa acumulada de la primera categoría? Profesor, al ser el primer dato, no hay frecuencias relativas anteriores, así que la frecuencia relativa acumulada es la misma, es decir, 0,2. Muy bien, Pedro y Fátima. ¿Cuánto es la frecuencia relativa acumulada de la segunda categoría? Profesor, para hallarlo, sumaré la frecuencia relativa del primer dato más la frecuencia relativa del segundo dato, es decir, 0.2 más 0.5. Esto es igual a 0.7. Muy bien, Fátima. ¿Y cuánto es la frecuencia relativa acumulada de la tercera categoría? Profesor, para hallarlo, sumaré la frecuencia relativa del primer dato más la frecuencia relativa del segundo dato más la frecuencia relativa del tercer dato, es decir, 0.2 más 0.5 más 0.3, esto es igual a 1. Bien, Fátima. Ahora nos toca encontrar el porcentaje. ¿Cómo hallamos el porcentaje de cada dato? Pedro, para hallar el porcentaje de cada dato es muy fácil. Solo debemos multiplicar su frecuencia relativa por el número 100. Entonces, para hallar el porcentaje del primer dato sería igual a 0,2, que es la frecuencia relativa por 100, y esto es igual a 20%. ¡Excelente, Pedro! Entonces, el porcentaje de los hogares con red pública dentro de las viviendas es 20%. Fátima, ¿cuánto es el porcentaje de los hogares
con red pública fuera de la vivienda? Profesor, multiplicaría 0,5, que es la frecuencia relativa del segundo dato, por 100, y esto es igual a 50%. Excelente, Fátima. Tú misma podrías decirnos cuánto es el porcentaje del tercer dato. Profesor, multiplicaría 0,3, que es la frecuencia relativa del tercer dato, por 100, y esto es igual a 30%. Buen trabajo. ¿Qué conclusiones obtenemos al analizar los datos? Profesor, al analizar los resultados de la tabla de frecuencia, me doy cuenta que el mayor porcentaje de hogares de mi comunidad tiene una red pública fuera de la vivienda, que representa el 50%, que equivale a 10 viviendas. Y esto no es bueno para esas familias porque tendrían dificultades para acceder al servicio de agua. Sí, profesor, y los que tienen red pública dentro de la vivienda son la minoría, solo representan un 20%, lo que equivale a 4 familias. Excelentes conclusiones, Fátima y Pedro. Es muy interesante analizar los datos obtenidos porque nos dan una idea de la situación que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias por su apoyo el día de hoy. Estudiantes del primero y segundo grado de secundaria, ¿hemos logrado el propósito? Profesor, hemos logrado representar las características de una población en estudio sobre el acceso al agua en nuestras comunidades rurales. También hemos identificado variables cualitativas nominales, ordinales o cuantitativas continuas y hemos expresado en tablas de frecuencias e interpretado el comportamiento de los datos. Muy bien, estudiantes, y para reforzar sus aprendizajes, elaboren una tabla de frecuencia sobre el servicio de acceso al agua que cuenta tu familia y entorno cercano e interpreta sus resultados. Ahora reflexiona. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? Finalmente, los estudiantes del primer grado desarrollen el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 1, las páginas 18 y 19. Y los estudiantes del segundo grado, el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 2, la página 79.